representaciones cartográficas, mapas, cartas, planos, sus elementos y principios. En educación cívica vamos a continuar con el estudio de los derechos humanos. Vamos a hablar de todo el ordenamiento jurídico a nivel internacional y cuáles son las instituciones que existen a nivel mundial y también de América para protección de los derechos humanos. Pues bien, vamos entonces a iniciar con geografía. Bien, ¿qué es la cartografía? Para hablar de la cartografía, primero tenemos que recordar que en la clase pasada yo les hablé que ya en el siglo XXI existe una geografía automatizada o también llamada cibergeografía, ¿no? La cibergeografía justamente nos ha llevado a una también cibercartografía, desde épocas de los griegos, ¿no? Hasta la actualidad. Obviamente, esta disciplina, que es la cartografía, ha ido evolucionando significativamente, siendo pues un conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que sirve de mucha ayuda a la geografía como ciencia, sobre todo para hacer un análisis de la problemática de los espacios geográficos, ¿no? La cartografía ayuda a la geografía para resolver problemas complejos como la planificación y gestión territorial, ¿no? Y entonces es una importante disciplina auxiliar para la geografía, ¿no? La cartografía, siendo un conjunto de estudios y operaciones científicas, interviene en la elaboración entonces de documentos cartográficos. Estos documentos cartográficos, como los mapas, las cartas topográficas y planos, ¿no? Cada uno de ellos cumple una determinada función, porque hay diferentes tipos de mapas, ¿no? Hay diferentes tipos de cartas y también hay diferentes tipos de planos. Y cada uno de ellos, repito, cumple una función determinada en el estudio del espacio geográfico y su problemática. Pero la cartografía, ¿por qué además de ser un conjunto de estudios científicos, es artístico y técnico, ¿no? Entonces, es artístico en la medida que el cartógrafo utiliza, como ven aquí, por ejemplo, colores, ¿no? Usa símbolos convencionales, signos, íconos, ¿no? Que van a introducirlo en los documentos cartográficos, ¿no? Y obviamente también utiliza una técnica para su elaboración. Por eso la cartografía se basa en tres principios fundamentales. Primero, hemos dicho que es un conjunto de estudios y operaciones científicas. Por lo tanto, la cartografía tiene una base matemática, ¿no? ¿Y por qué tiene una base matemática? En la medida que el cartógrafo, miren aquí, ¿no? Para elaborar el documento cartográfico, en primer lugar hace uso de las matemáticas, la geometría, ¿no? Hace uso de las coordenadas y también hace uso de una escala, ¿no? Hace uso de una escala. Esta de aquí muy importante en la medida que se trata de reducir un espacio enorme como el Perú en un espacio reducido, que es un mapa, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos el principio de representación cartográfica. Pues yo a veces un centímetro en el mapa puede equivaler 10 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a poner ahí en un centímetro cuando en un centímetro estoy representando 10 kilómetros o 1 kilómetro? Dependiendo del documento cartográfico, un centímetro puede equivaler a 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros. Entonces, obviamente, dependiendo de la escala, yo no voy a poder, ¿no? Entonces, colocar mucha información de este documento cartográfico y entonces uso signos convencionales o símbolos convencionales, ¿sí? Para representar la realidad. Entonces, sustituyo la realidad por un símbolo, ¿no? Por un color. En este caso es un mapa coroplético. Se le llama así mapa coroplético
como ven, usa colores, ¿ya? Usa colores. Cada color, ¿qué significa? Cada color, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito. Cada color, si observan aquí, equivale a un ¿qué? A un grado, dice, de pertenencia, ¿no? Y así, cada color puede significar, por ejemplo, un tipo de clima, temperatura, puede significar zonas de riesgo, etcétera. Entonces, lo que hace el cartógrafo es reemplazar, repito, los elementos reales por símbolos, signos. El otro principio es el principio de generalización cartográfica. Yo, bajo este principio de generalización cartográfica, el cartógrafo en la realidad, o sea, en el espacio, va a encontrar un montón de elementos, una gran cantidad de elementos. Entonces, él tiene que escoger, dependiendo de la finalidad que tiene el mapa o del propósito que tiene el mapa, yo escojo, ¿no?, qué es lo principal, ¿sí? ¿Qué es lo esencial que debo conservar en el mapa? O sea, qué información es la que va a ir en el mapa y descarto lo que no es significativo, de tal manera que el documento no sea confuso para el receptor, para el lector, ¿sí? Pero además, la cantidad y calidad de información que va a contener un documento cartográfico va a depender mucho de la escala. Una escala de 1/200.000, ¿sí?, me va a permitir ya incorporar, obviamente, mayor información, porque en esta escala, por ejemplo, 1 centímetro equivale, a ver cuánto equivale, a 2 kilómetros, ¿sí? 2 kilómetros. En cambio, aquí, ¿no? Aquí, entonces, estamos hablando de que 1 centímetro equivale a 1.500.000 centímetros, ¿no? Eso, entonces, significa 15 kilómetros. Entonces, en este de aquí, 1 centímetro equivale a 2 kilómetros y aquí 1 centímetro equivale a 15 kilómetros. Entonces, yo no voy a poder colocar en 1 centímetro mucha información porque equivale, imagínense, pues a 15 kilómetros. Entonces, lo que va a ir dentro del mapa, la información que va a contener el mapa, está relacionado este principio con la selección de la escala, porque es la escala la que me va a permitir a mí conservar en el mapa cierta información, ¿no? Resumiendo, los principios cartográficos son 3. La base matemática, que es el soporte científico, ¿no?, que permite al cartógrafo trasladar, ¿no?, en esta superficie que vemos aquí todo el mapa, utilizando ¿qué? Coordenadas, escalas, geometría, proyección, ¿no? El principio de representación cartográfica es por el cual el cartógrafo sustituye entonces la imagen real por signos convencionales. Y el principio de generalización cartográfica es el principio por el cual el cartógrafo selecciona la información que va a contener el mapa, ¿no?, y descarta lo secundario, dependiendo de qué, depende del propósito del mapa y la escala utilizada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los principios? Bien, seguimos entonces. Yo les hablaba, ¿se acuerdan de la cibercartografía, no? Pues bien, digamos, a lo máximo que ha llegado la cartografía es a usar, pues, tecnologías de información geográficas. Las tecnologías nos permiten, pues, ahora a través de la cibercartografía, tener no solamente un espacio físico, sino también un espacio virtual en el cual uno puede ingresar, ¿no?, y entrar en contacto con la realidad espacial, ciberespacial. Pues bien, tenemos qué tecnología cuenta la cartografía y también la geografía. Pues cuenta con el sistema de información geográfica, que es un conjunto de, en primer lugar, de hardware, o sea, ordenadores, ¿no?, software, ¿sí?, datos geográficos diseñados ¿para qué?
y recursos humanos, porque obviamente los seres humanos no hacen uso de todas estas herramientas tecnológicas, en primer lugar para capturar, luego a almacenar y luego ya manipular la información, ¿no? Analizándola y procesándola para luego ya elaborar documentos cartográficos. La ventaja del sistema de información geográfica es que puede, como observan, separar en diferentes capas toda la información y capas temáticas, o sea, la realidad, como se dice, como un rompecabezas, ¿no? Entonces la convierte en varias piezas, ¿no? Independientemente una de otra y comienza a analizar, ¿sí? Por separado cada una de ellas, ¿no? Entonces pueden salir varios documentos cartográficos de digamos, un globo de información. Luego tenemos la teledetección o percepción remota, ¿no? Esta tecnología me permite a mí lograr adquirir información gracias a la presencia de plataformas espaciales ubicadas, ya sabemos nosotros, pues, en la atmósfera terrestre, ¿no? Es un sensor, a través de un sensor se capta información de la Tierra y luego esta es capturada y devuelta, la cual luego va a ser, obviamente, captada por un ordenador, ¿no? En la Tierra. Así pues, tenemos pues una serie de satélites orbitando la Tierra y siempre pues captando información para luego ser procesada. Y tenemos las fotografías aéreas que antes se tomaban con avión, pero después aparece pues esto, ¿no? Aparecen los drones. Y la ventaja es que la fotografía aérea es una tecnología in situ, o sea, en el lugar, ¿no? Y rápidamente nos permite, ¿no? En el momento de la exposición, adquirir información, ¿no? Para poder, obviamente, luego analizarla y elaborar la cartografía topográfica, por ejemplo, del lugar, catastral, para hacer un inventario catastral, para ver las zonas de riesgo, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en Madre de Dios, el Ministerio del Ambiente hace uso mucho de los drones para poder captar información de las zonas devastadas por la minería ilegal, ¿no? Las zonas devastadas de bosques por la minería ilegal. Y pues nos permite hacer un mapeo, ¿ya? Un mapeo de cómo se viene comportando esta minería ilegal y luego, pues obviamente, ¿no? Tomar decisiones de gestión de gobierno para erradicarlas, ¿no? La ventaja entonces de la fotografía aérea y el uso de drones es que, repito, se desarrolla in situ, ahí en el lugar y capta información inmediata, ¿no? La cual luego es procesada. Se usa también para proyectos, por ejemplo, proyectos mineros, ¿no? Entonces, para hacer un mapeo de la zona o una cartografía o un plano de la zona. Entonces, con estas tecnologías, la cartografía ha ido evolucionando, pues, y se convierte en una pieza clave en los estudios geográficos. ¿Alguna pregunta? Avanzamos. Bien, ahora sí vamos a entrar ya a analizar las principales representaciones cartográficas. Vamos a hablar de los mapas, luego vamos a hablar de las cartas y de los planos. Si creen que estoy avanzando muy rápido, me avisa. ¿Ya? Como tenemos dos cursos, a veces yo avanzo, pero si no entienden, si creen que tengo que repetir algo, me avisan por el chat. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un mapa en primer lugar? ¿Cómo podemos definir lo que es un mapa? Un mapa es una representación en primer lugar reducida, ¿sí? Dice reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, ¿sí? Bien, ¿por qué reducida? Como les dije, se trata entonces de reducir un espacio tan grande como el Perú, pues en una hoja, ¿no? Pequeña, plana. Luego, matemáticamente, ya saben el principio de matemática, matemáticamente determinada porque usa pues escala, proyecciones, coordenadas. Y generalizada en la medida bajo el principio de generalización porque nos muestra información seleccionada, ¿no?
¿de qué? De toda una superficie, ¿no? Entonces aquí básicamente se encuentran los principios de la cartografía. Este documento cartográfico llamado mapa, entonces interpreta básicamente lo que es primero nos muestra lo que es la distribución de los elementos dentro de un espacio geográfico como el Perú, ¿no? Cómo se distribuye, ¿no? Cómo se ubican, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que las zonas más bajas del Perú se encuentran en la zona oriental, bajo el nivel del mar, según esta leyenda de aquí. Vemos que el color verde abarca de 0, básicamente de 0 hasta 500 más o menos metros sobre el nivel del mar. Entonces se encuentra en la zona oriental y también en las zonas costeras, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Mientras que las zonas más altas del Perú, que es color blanco, se encuentran, miren, en la zona central. Entonces nos permiten más o menos tener una idea general de cómo se distribuye el estado, el territorio, en qué también, pero también puede mostrar un mapa en qué estado se encuentran, ¿sí? En qué estado se encuentran estos elementos y las relaciones o vínculos entre los elementos naturales y culturales dentro de un espacio geográfico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner aquí, ¿no? Las divisiones departamentales, ¿no? Puedo colocar donde se localizan los núcleos de los parques nacionales, ¿no? La población nativa, ¿no? Ubicación de las comunidades nativas del Perú, etcétera. ¿Cuántos tipos de mapa tenemos? Tenemos según el propósito del mapa, según su propósito para el cual ha sido creado, porque todo mapa tiene un propósito, tenemos lo que se conoce como mapas topográficos y mapas temáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mapa topográfico? ¿No? Un mapa topográfico es un mapa base, en primer lugar, ¿sí? Recuerden bien que es un mapa base. ¿Qué significa un mapa base? Que, como valga la redundancia, que sirve de base para elaborar otros mapas. Por eso es que es un mapa base. En un mapa topográfico vamos a encontrar varios atributos de la realidad, ¿sí? Entonces, no detallados, pero sí vamos a encontrar varios atributos. Por ejemplo, aquí encontramos cursos de agua, ¿sí? Encontramos cursos de agua. Encontramos también altimetría o ipsometría del lugar, ¿no es cierto? Que nos permite tener una visión general de ese espacio geográfico. Entonces, un mapa topográfico siempre nos va a mostrar varios atributos de la realidad, ¿no? Del cual luego se puede descomponer en varios mapas. Acuérdense el SIG, ¿no? Que puede descomponer, ¿no? Entonces, igualmente de un mapa base puedo descomponerlo y exponer varias realidades de ese espacio geográfico. Por eso es que se le llama mapa base, ¿sí? Entonces, pero no crean que un mapa topográfico solo muestra aspectos físicos, también ahí no se vayan a equivocar. Un mapa topográfico muestra varios atributos, pero que pueden ser físicos, pero que también pueden ser culturales, ¿ya? Entonces, varios atributos, incluso una combinación de elementos físicos con elementos culturales. En este caso hay solo natural, pero también, ¿no? Podía un mapa topográfico incluir, como repito, elementos culturales. ¿Y qué es un mapa temático? Un mapa temático tiene ya un propósito particular, ¿sí? Particular. Ya, este propósito particular, ¿por qué? Porque un mapa temático se centra en un atributo de la realidad, como les dije, ¿no? Entonces yo selecciono de la realidad del Perú, escojo solo lo que es clima y elaboro un mapa climático, ¿no? De la realidad del Perú, escojo solo suelos y elaboro un mapa edáfico. De la realidad del territorio peruano, escojo cursos de agua y elaboro, ¿qué? Un mapa hidrográfico. Si selecciono sus recursos, digamos, mineros, elaboro un mapa metalogénico o minero del Perú, ¿no? Entonces,
En realidad, si, por ejemplo, la parte cultural, yo quiero, pues, elaborar un mapa demográfico del Perú por población absoluta y densidad demográfica, entonces lo primero que voy a hacer es dividirlo en departamentos y luego colocar, ¿no?, las cifras, puedo colocar cifras, porcentajes en cada departamento, o puedo usar colores para determinar altas densidades o bajas densidades en cada departamento. Entonces, elaboro un mapa demográfico, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, incluso mapa de pobreza y hasta el resultado de un proceso electoral, o, por ejemplo, puedo mapear para hacer el seguimiento. Ahora hay muchos mapas de seguimiento de la pandemia, ¿no?, de la enfermedad del COVID-19. Ustedes van a encontrar incluso mapas distritales, ¿no?, en cómo se está comportando la pandemia en cada distrito, y se utilizan mucho los colores, ¿no? El Ministerio de Salud está utilizando mucho los colores y se está auxiliando de ingenieros geográficos especialistas, pues, en esta cartografía digital para hacer el mapeo y seguimiento de la enfermedad del COVID. Entonces, no hay límite, repito, para los mapas temáticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, quedando claro entonces, sí. A ver, veamos. Muy bien. Quedando entonces, sabiendo ya la diferencia entre un mapa topográfico y un mapa temático, pasamos ahora a ver cuáles son los elementos de un mapa. Bien. En un mapa hay varios elementos. Todo mapa, por ejemplo, tiene un título, ¿no? Esta información que ustedes ven aquí, ¿sí?, esta información ya se le llama información marginal, que es la que está fuera del mapa, ¿no? Y en esta llamada información marginal que está fuera del mapa, vamos a encontrar en primer lugar el título, ¿sí? Entonces, incluso la institución encargada, ¿no?, de hacer este estudio, ¿no? Vamos a encontrar una primera leyenda acá, ¿se dan cuenta? Otra aquí de signos convencionales utilizados, ¿no? Vemos la escala, ¿sí? Vemos la escala y un mapa de ubicación, ¿no?, en relación a un espacio más grande donde se ubica el área estudiada. ¿Se dan cuenta? Toda esta información se le llama marginal, ¿sí?, que está complementaria afuera. Y tenemos la que está al interior, ¿sí? Entonces, en un mapa vamos a encontrar varios elementos, pero los más importantes, incluso acá adentro, miren, aquí tenemos la orientación, pero los más importantes dentro de una elaboración de un mapa se encuentran en primer lugar la escala, ¿no?, que acá está. Si no veo bien, ¿no?, la escala. Miren, acá hay una escala y se observa, vamos a agrandar un ratito, quiero que vean. Ahí. Acá, miren aquí, en la parte acá, se dan cuenta, escala de trabajo, dice, ¿no? Escala de trabajo. Dice, 1 es igual a 50.000, ¿no? Y tenemos acá otra escala, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá hay otra escala que ya no llego a mirar, a verificar, ¿no?, los números, pero tenemos la escala de trabajo que es una 50.000, ¿sí? Esta es una escala llamada gráfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la que nos interesa a nosotros es esta de aquí. Esta escala es de conversión de estos datos que no vemos aquí, porque están muy chiquitos los números, ¿no? Y parece que no han puesto las latitudes ni longitudes, sino han convertido las latitudes y longitudes en un sistema métrico, si no me equivoco, que es algo ya más avanzado, ¿sí? Entonces, tenemos en primer lugar, la escala que nos interesa a nosotros es esta de acá, que es la escala de trabajo. O sea, quiere decir que esta escala ha sido trabajada en unos 50.000, ¿sí? Este mapa ha sido trabajado en una escala de unos 50.000, ¿no? Es decir, ha habido una reducción, ¿no?, digamos, 50.000 centímetros a 1 centímetro. Eso es lo que significa reducción de escala. Luego vemos
la proyección. Estos son los paralelos, como les decía que acá hay sistema métrico y aquí tenemos los paralelos y aquí están que los meridianos. Eso quiere decir que el cartógrafo ha seleccionado una determinada proyección cartográfica para elaborar este documento, que luego vamos a detallar cuál es, ¿no? Y por último, los símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos triangulitos de color amarillo, naranja, que aquí están en la leyenda, cada color qué significa. ¿Se dan cuenta? Aparte tenemos la otra leyenda de los signos convencionales que también vamos a encontrar al interior del mapa, ¿no? Entonces tenemos ahí un conjunto de símbolos convencionales. Hablemos ahora de las proyecciones. Justamente yo les decía que el mapa que habíamos visto tenía una determinada proyección. ¿Qué es una proyección cartográfica? Es un sistema plano de meridianos, o sea, una red de meridianos plana y paralelos, ¿no? Meridianos y paralelos, sobre el cual puede representarse la superficie curva de la Tierra. Al ser, miren, al ser, chicos, chicas, la Tierra una superficie curva, ¿sí? Entonces, al trasladarla a una superficie curva, a una superficie plana, entonces siempre va a haber un nivel de deformación, ¿sí? Siempre va a haber un nivel de deformación. Por eso es que han surgido las llamadas proyecciones, ¿no? Dependiendo de la ubicación del lugar que yo quiero mapear, entonces escojo una determinada proyección que se adecue al lugar y que reduzca los niveles de deformación, ¿no? Ahí que las proyecciones cartográficas son útiles para eso, ¿no? Para reducir los niveles de deformación. Mercator, Gerardo Mercator, fue el primero en el siglo, ¿se acuerdan? 16 en crear la primera proyección. Así pues tenemos la proyección normal, cilíndrica normal, y es cuando el cilindro lo coloco de forma vertical, ¿no? Entonces, convexo a la Tierra, ¿sí? A la esfera terrestre. Al colocar el cilindro, como ven, de forma vertical, este cilindro choca ¿con quién? Con el ecuador, ¿sí? Va a chocar con el ecuador. Su círculo de contacto es el ecuador. Al entrar en contacto con el ecuador y chocar, porque después miren acá esta zona está quedando en el aire, se dan cuenta acá queda en el aire, en cambio hay una zona que sí está chocando con el cilindro, ¿sí? Entonces toda esta zona prácticamente está entrando en contacto con el cilindro. Entonces la proyección cilíndrica es una, valga la redundancia, proyección que se va a hacer uso en las zonas próximas al Ecuador. Los países ubicados próximos al Ecuador hacen uso de esta proyección. Básicamente, la proyección cilíndrica se usa para latitudes ubicadas entre 0 y 30 grados de latitud, anoten ahí, ¿sí? Entonces, o resalten en su separata, ¿ya? Que la proyección cilíndrica ha sido creada principalmente para representar las zonas de 0 a 30. ¿Eso quiere decir que no puede representar las demás áreas de la Tierra? Sí, lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede trabajar en una proyección cilíndrica, dependiendo del propósito del mapa, pero teniendo en cuenta que más allá de las zonas, o sea, de 0 a 30, más allá, ¿qué pasa? Al no entrar en contacto, se va a comenzar a distorsionar las figuras. Y miren cómo entonces se ha alargado, ¿no? Acá y acá. Por eso es que en los planisferios, ¿no? Utilizando la proyección cilíndrica normal, América aparece, recontra, hasta más grande que Asia aparece, ¿no? Alargada, ¿no? Totalmente, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque más allá de 0, 30 grados, no se comienza a deformar. Entonces, algo importante para el examen, no se olviden, a mayor latitud, en esta proyección, a mayor latitud, mayor deformación, ¿ya? Mayor deformación de los continentes, ¿ya? Entonces, no quiere decir que yo no pueda usar, sí lo puedo usar, pero voy a tener en cuenta que las latitudes medias y las latitudes altas
¿no? Van a mostrar los continentes con mayor deformación. Este tipo de proyección se usa mucho entonces para planisferios, pero al ser un cilindro, como observan aquí, hueco, entonces ya no muestra las zonas, es imposible mostrar esta zona, que es las zonas polares. Por eso vamos a encontrar que los planisferios trabajados con la proyección normal de Mercator solamente nos van a mostrar máximo hasta 80 grados. Sí, hasta 80 grados norte, 80 grados sur. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se ven los paralelos y los meridianos en este tipo de proyección? Los meridianos se ven como líneas equidistantes, ¿no? Entonces van de norte a sur y mantienen la misma separación, ¿correcto? Mientras que los paralelos solo en la zona de 0 a 30 mantienen la misma separación. Pero luego, ¿qué le pasa? Miren, se comienzan a separar. Y eso hace que se alarguen los continentes, ¿no? Entonces, los paralelos sí son líneas rectas, paralelas, pero se comienzan a separar cada vez a mayor latitud, se comienzan a separar y eso hace que se alarguen los continentes. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, seguimos entonces, pasemos ahora a, todavía seguimos con Mercator, a la proyección llamada UTM. Esta vez, Mercator decide colocar el cilindro así, de forma transversa. Ya no lo coloca de forma vertical. Sí, bien. Lo coloca de forma transversa. Al colocar el cilindro de esta forma, entonces, resulta que ya no entra en contacto con el ecuador, sino con un par de meridianos, que son el Greenwich y el antimeridiano, ¿sí? Al colocarlo de forma transversa, Mercator crea pues la llamada UTM, ¿sí? Y divide a la Tierra en de 0 hasta 60 usos, ¿no? 60 usos, 60 usos, 60 zonas, en otras palabras quiere decir, ¿no? Zonea prácticamente toda la Tierra, lo va a zonificar, perdón, y luego los países van a poder utilizar de manera indiscriminada pues esta proyección, por eso se le llama universal, ¿sí? El Perú ha usado este tipo de proyección, acuérdense, para su Carta Nacional. La Carta Nacional ha sido creada con este tipo de proyección, ¿sí? Usando una escala de 1/100.000, acuérdense, ¿ya? A ver. El Perú entonces ha hecho uso de este tipo de proyección para elaborar su Carta Nacional, ¿no? El Perú en este tipo de proyección se localiza en los usos 17, 18 y 19. Si se observan acá, 17, 18, 19. Siendo sus meridianos centrales, ¿no? Extremos 69 y 81 y el que pasa por Huancayo, que es el de 75, ¿no? 81 en Piura, 69 en Madre de Dios, ¿no? Entonces, repito, la UTM es una proyección universal, ¿no? Básicamente se elaboró cuando Mercator colocó el cilindro tangente al globo, ¿no? A lo largo de un par de, ¿qué hemos dicho? De meridianos opuestos, dividiendo la Tierra en 60 usos de 6 grados cada uno. El Perú se localiza en esta UTM en las zonas 17, 18 y 19. Sus meridianos son 81 en Piura, 75 en Huancayo y 69 en Madre de Dios. ¿Para qué ha usado el Perú esta proyección? Para confeccionar su Carta Nacional
con una escala de 1, 100.000. ¿Preguntas? Seguimos. La otra proyección es la proyección cónica. Utiliza el cono como figura de proyección tangente o secante a la esfera. Entonces coloca aquí un cono como si fuera un gorrito, ¿no? A la Tierra, y vemos que el eje del cono coincide con la línea de los polos, ¿sí? En este tipo de proyección, los meridianos son rectas que se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el polo, ¿sí? Entonces se dirige hacia el polo, en dirección al polo, ¿no? Mientras que los paralelos se ven como círculos incompletos, ¿sí? Círculos incompletos, nunca un círculo incompleto. Entonces, en una proyección cónica, los paralelos se ven como círculos incompletos, ¿no? O sea, solo se muestra un sector circular, nada más, como si fuera un abanico, ¿no? Entonces, si observamos aquí, ya en este mapa de Canadá, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos afirmando, ¿no? Entonces vemos los meridianos como rectas que se dirigen hacia los polos, ¿no? Tienen mayor separación, a menor latitud tienen mayor separación también, y a mayor latitud se van acercando. Mientras que los paralelos se ven como círculos incompletos. Bien, este tipo de proyección, digamos, ¿cuál es su uso? ¿No? ¿Para qué latitudes se usa? Pues bien, los países ubicados entre 30 y 60 son los que realizan sus mapas, ¿no? Confeccionan sus mapas con este tipo de proyección. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que el paralelo de contacto, ¿sí? Todo el paralelo, espérense un ratito, acá, este blanco es. Este paralelo de contacto es el paralelo 45 grados, ¿sí? Entonces choca con el paralelo 45 grados. De tal manera que vemos que se proyecta muy bien hasta las zonas de contacto, que son estas de acá, ¿sí? Y hasta acá. Entonces 30 y 60. Entonces la zona mejor representada es entre 30 y 60. Igualmente en el hemisferio sur, no tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces, podemos concluir que la proyección cónica es una proyección que representa mejor las zonas comprendidas entre 30 y 60, es decir, latitudes medias. La zona térmica templada, ¿no? Son las zonas mejores representadas con este tipo de proyección. Canadá y los Estados Unidos en América del Norte, Alaska, ¿no? Y hasta Groenlandia, miren, es representada, aunque en el caso de Groenlandia se ha alargado, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque ya Groenlandia se encuentra a más de 60 grados y entonces ya se comienza a distorsionar. Todo lo que está en esta zona o acá en esta zona también ya se comienza a deformar, ¿sí? Se comienza a deformar. Entonces hay una deformación a mayor latitud aquí hay mayor deformación y para abajo a menor latitud también hay deformación. ¿Ya? Entonces todo se comienza a deformar fuera de la zona, les decía, esta zona de acá, entre 30 y 60. Entonces Groenlandia, miren cómo se ha alargado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los paralelos se comienzan a separar. Eso es lo que le pasa a los paralelos cuando están fuera de la zona, ¿no? Llamemos la zona de contacto, ¿no? Del cono. Entonces les decía que Estados Unidos, Canadá hacen uso de este tipo de proyección. En Europa también los países europeos hacen uso de este tipo de proyección y la mayor parte de los países asiáticos, sobre todo China, Rusia, ¿no? Hacen uso de este tipo de proyección.
En América del Sur, ¿qué países hacen uso de este tipo de proyección, creen ustedes? ¿Sí? A ver qué países podrían usar esta proyección cónica. ¿Pueden participar? Ya, a ver, me han colocado Chile, Chile, Argentina, está bien. Brasil no, Brasil, acuérdense que es vecino de Perú, ¿no? Es vecino de Perú, por lo tanto, Brasil hace uso de la proyección cilíndrica, ¿ya? Entonces, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil hacen uso de la proyección, entonces, este tipo de proyección que es la cilíndrica, ¿correcto? Entonces, Paraguay se encuentra en una zona intermedia, ¿ya? En una zona intermedia, por lo que sus latitudes están todavía antes de 30 grados, ¿ya? Por lo que también usa cilíndrica todavía. Pero Chile y Argentina, no, Colombia también hace uso de proyección cilíndrica. Miren, desde México hasta Perú y Brasil y Paraguay, que está en esa zona, hacen uso de la proyección cilíndrica. ¿Ya? Chile y Argentina con seguridad usan cónica. Estados Unidos, Canadá, Alaska usan cónica. ¿Ya? Pero hasta México es cilíndrico. ¿Ya? Bien, porque es hasta los 30 grados de latitud. ¿Sí? Es como en África cilíndrico. ¿Ya? La mayor parte de los, salvo el extremo sur de Sudáfrica, ¿ya? Pero después todos usan proyección cilíndrica. Bien, ahora pasemos a la proyección. Los países cercanos a los polos. A ver, vamos a hablar de la simultánea. Bien, ahí vamos a ver lo que están preguntando. La proyección plana simultánea, ¿no? Entonces, esta proyección se crea cuando es, ¿qué cosa? Es un plano el que se coloca tangente a la Tierra. Este plano lo podemos colocar, miren, en diferentes puntos. En este caso, el que entra en contacto, ¿quién es? El Ecuador. Y a partir del Ecuador se proyecta hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Los mapamundi son elaborados con este tipo de proyección, por ejemplo, ¿no? Y miren, tiene una ventaja que no tiene la cónica ni tiene la cilíndrica, porque muestra qué cosa interesante, ¿no? Esta cimutal ecuatorial, así se llama cimutal ecuatorial, muestra ambos polos de forma que equidistante, ¿se dan cuenta? Entonces, cosa que no pues podían las otras proyecciones, ¿no? Tenemos luego esta proyección que es la llamada oblicua, donde entonces el plano entra en contacto con el paralelo 45 grados, ¿sí? Con el paralelo 45 grados. Entonces incide en las llamadas zonas templadas, ¿no? De la Tierra hasta incluso mostrar el polo. En este caso está mostrando más el hemisferio sur, ¿no? Pero miren, de todas maneras se puede visualizar el polo norte. Y tenemos ahora ya la azimutal polar. Vamos a hablar de esa, de la azimutal polar. Bien. La azimutal polar, ¿no? Es la proyección en la cual el plano se coloca tangente al polo, ¿no? Entonces la zona polar y el polo viene a ser el centro de proyección, ¿sí? En este tipo de proyección, los paralelos sí se ven ya como círculos completos, círculos concéntricos, a diferencia de la cónica, ¿sí? Y además los meridianos son rectas, pero ya no que se dirigen hacia los polos, sino son rectas que divergen, porque el centro de proyección es el polo, ¿correcto? Entonces, a partir del polo se proyecta el meridiano. Entonces se dice
en esta dirección. Entonces, los meridianos son rectas que divergen, que se separan a partir del polo, ¿sí? Mientras que los paralelos son círculos concéntricos. ¿Cuál es, para qué latitudes se usa este tipo de proyección? Su nombre lo dice, polar. Entonces, se usa para zonas comprendidas entre los 60 y 90 grados de latitud, ¿no? De tal manera que entonces tenemos, ¿sí?, que se usan para zonas de alta latitud. A mayor latitud, entonces menor deformación, ¿ya? Eso es lo ideal. ¿Cuál es la desventaja? Que entonces tenemos, ¿sí?, que se usan para zonas de alta latitud. A mayor latitud, entonces menor deformación, ¿ya? Eso es lo ideal. ¿Cuál es la desventaja? ¿No? A menor latitud, mayor deformación. Esa es la desventaja. Por eso es que no se recomienda usar este tipo de proyección para ya representar ni latitudes medias y menos pues latitudes bajas, ¿no? Siempre se usa para latitudes altas, ¿no? Entonces aquí estamos mostrando, por ejemplo, todo el océano Ártico y las zonas nórdicas de la Tierra, ¿no? América, ¿no? Entonces Europa, parte de Europa, Asia, ¿sí? Bien, ¿qué países? Alguien me preguntó, ¿qué países? Bueno, está Islandia, pues, ¿no? Islandia, miren, acá está Islandia, esta es Islandia, ¿sí? Islandia, ¿ya? Entonces, Groenlandia, ¿no? La isla de Groenlandia, miren, acá está Groenlandia, ¿sí? Todas las islas que se encuentran en el Ártico, ¿ya? También podría ser abarcar esta parte de aquí que observan que es la península escandinava, ¿no? Acá está Gran Bretaña, ¿sí? Irlanda del Norte, que también podrían usar. Acá está el estrecho de Bering, si se dan cuenta.
los países comprendidos en estas zonas, muchos hacen uso de este tipo de proyección o también dependiendo, si están en el límite, porque acá está 60, quiero que se den cuenta, miren, este es el paralelo 60. Entonces, si este es el paralelo 60, toda esta zona que estamos viendo, incluido Islandia, Noruega, Finlandia, Groenlandia, parte de Canadá, Alaska, se representa mucho mejor con una azimutal polar. ¿Sí? Lo mismo para el sur, la Antártida. Toda la Antártida se usa mejor para representarla con una proyección azimutal polar. ¿Alguna pregunta? En el examen preguntan mucho, ¿no? ¿Para qué sitios, lugares se usan este tipo de proyección? ¿Ya? Entonces, dentro de las características les van a colocar ahí, pues, ¿no? Representan mejor, Groenlandia mejor representada con una cilíndrica. Y a usted colocan falso, pues, ¿entiende? Entonces, siempre tienen que ubiquen en la Tierra las proyecciones, les sugiero, ¿ya? En casa, traten de ubicar y pongan ahí por las latitudes se van a dar cuenta. De 0 a 30, cilíndrica. De 30 a 60, cónica. De 60 a 90, azimutal polar. ¿Sí? Y la otra es de 0 hasta 80 para cada hemisferio, entonces ya es una proyección cilíndrica normal de Mercator. ¿Alguna pregunta? Porque ya terminamos con proyección. Bien. Entonces ya hemos visto las proyecciones geométricas y ahora pasamos al otro elemento, que esto es rápido, ¿no? ¿Cuál es el otro elemento del mapa? Los llamados símbolos cartográficos y leyendas, ¿no? Los símbolos cartográficos básicamente son los signos sintetizadores de la información, ¿no? Que en poco espacio, dice, le permiten al receptor decodificar, interpretar y comprender su significado. Como yo les decía, ¿no? A veces en un mapa, 1 kilómetro está representado por 1 centímetro. Entonces, ¿qué puedo colocar ahí dentro? ¿No? Entonces, el cartógrafo, ¿qué voy a colocar ahí? 1 kilómetro. Entonces, puedo poner un puntito, ¿me entienden? Acá, voy a agrandarlo. Entonces, coloco esto de aquí dentro del recuadro de ese centímetro. ¿Qué me está diciendo? Que ahí, pues, se localiza la capital, ¿no? Entonces, si quiero hacer un mapa de los aeropuertos del Perú, entonces voy a colocar los avioncitos, que además, dependiendo del tamaño, nos van a identificar si el avión es grande, es un aeropuerto internacional, ¿no? Si es pequeño, mediano, nacional y así, ¿no? Entonces el cartógrafo reemplaza la realidad con signos convencionales, iconos, líneas, figuras geométricas, colores, ¿no? Etcétera. ¿Qué se puede representar en un mapa a través de símbolos? Tanto elementos naturales, como observan aquí, elementos naturales como elementos culturales, sociales y también hasta económicos. ¿Sí? Pues bien, finalmente debo decirles que hay una lista internacional de símbolos que usan los cartógrafos estándar, ¿no? Estandarizada, pero si hay algún elemento que no ha sido considerado en esta simbología internacional, el cartógrafo tiene la libertad de incluirlos. Y ahora sí, con detenimiento, vamos a entrar en lo que es la escala, ¿sí? Yo les decía que un mapa es un documento reducido, ¿no? De la realidad. ¿Y por qué reducido? ¿Y cómo es que hago esa reducción? Pues bien, para la reducción utilizo ¿qué? Una escala. La escala es la razón o equivalencia entre la distancia en el mapa y la distancia sobre el terreno. La elección de la escala depende del propósito del mapa, es decir, lo que yo quiero mostrar en el mapa, ¿no? Lo que yo quiero, si solamente quiero mostrar distribución espacial o quiero mostrar evolución, dinamismo, ¿no? Entonces, la cantidad de información que voy a incluir, principio de generalización cartográfica. Entonces, esta escala
Hay escalas que me permiten colocar mucha información, como otras no, y solo mostrar generalidades. Entonces, la escala se escoge principalmente, ¿no? Está relacionada al propósito del mapa. Estas escalas pueden ser gráficas o lineales, ¿no? La escala, en primer lugar, pueden ser numéricas, gráfica o lineal, ¿no? Entonces, aquí se ha comido numérico, ¿no? Acá puede ser numérico, gráfica o lineal. La numérica. La escala numérica se expresa, dice, mediante una razón aritmética por medio de una fracción. Acá está esta fracción, que puede ser con 2 puntos, se observan acá, o puede ser así, ¿no es cierto? Usando el flash, una fracción, ¿sí? Pero entonces es una razón aritmética por medio de una fracción, ¿sí? ¿Cómo se lee? ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? ¿Sí? 1, 2 puntos, 1.150.000. ¿Pero qué significa esto? Lo que ustedes tienen que, digamos, recordar. Se lee así: 1 centímetro del mapa, esto es en el mapa, ¿ya? En el mapa, equivale a 1.150.000 centímetros en el terreno, ¿sí? Así se lee. Entonces, 1 centímetro en el mapa equivale a 1.150.000 centímetros, siempre es lo mismo, si es centímetro, centímetros, si es millas, etcétera. Para los continentes se usa centímetros. Entonces, 1 centímetro en el mapa equivale a 1.150.000 centímetros en el terreno, ¿sí? Bien, las 2 escalas oficiales del Perú son estas. Para la carta, 1, 100.000, y para el mapa oficial del Perú, 1, 1.000.000. ¿Sí? La pregunta es, ¿no? La pregunta es, imaginemos que este 1 no está allá y este tampoco. Y vamos a decir 1 igual a 50.000. Tenemos una escala de 1 igual a 50.000. Tenemos una escala de 1 a 100.000. Y tenemos una escala de 1 a 1.000.000. ¿Está bien? Bien. Las escalas pueden ser, escuchen, las escalas pueden ser pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? Las escalas pueden ser pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, pero la clasificación básica es pequeña, mediana, grande, ¿sí? ¿Cuál es la escala pequeña de las 3, chicos? Chicas. 1 50.000, 1 100.000 o 1 1.000.000. ¿Cuál es la escala pequeña aquí? Anímense a participar, ¿sí? Bien, la escala pequeña es la de el mapa oficial del Perú, ¿sí? Es la del mapa oficial del Perú, muy bien, perfecto, chicos, están hoy día tromes todos, y tenemos 1 a 1.000.000. Dirán, profesora, ¿por qué es pequeña? ¿No? Es pequeña en la medida que, como repito, en 1 centímetro hemos metido 1.000.000, pues, ¿no? Entonces, un área pequeñita se ha reducido a la mínima expresión. Por eso el terreno, por eso es que se habla de que es muy pequeña. Una escala, cuanto más dígitos tiene, si lo podemos aumentar acá, en el planisferio llegan a 100 millones, imagínense, ¿no? Entonces, cuanto más dígitos tiene, más pequeña es, ¿ya? En cambio, cuanto menos dígitos tiene, por ejemplo, 1 5.000, entonces más grande es, ¿ya? Entonces, hay escalas grandes que me permiten incorporar mucha información, ¿sí? Hay escalas medianas, como la de la Carta Nacional, que es mediana, y escalas pequeñas, ¿sí? Una escala pequeña significa que el espacio representado es muy grande. En cambio, una escala grande me está indicando que el espacio representado es más pequeño. Es una relación inversa.
¿Ya? Relación inversa. Muy bien. Seguimos. ¿Qué otra escala tenemos? La escala gráfica o lineal. ¿Sí? Esta escala consiste en uno o más segmentos subdivididos en unidades, dice la distancia del terreno, permanencia exacta, ¿no? Yo puedo colocar varios segmentos, dice, o puedo colocar uno solo, ¿sí? En España estilan poner así, miren, nada más. Acá ponen el 0, es lo mismo, miren, ¿ah? Y acá ponen el 10. Y ya está su escala, ¿sí? Kilómetros. Ya está. Y ya está. Pues dice uno o más segmentos, ¿sí? Entonces, en esta escala, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Que cada centímetro, ¿a cuánto equivale? ¿No? Nos está diciendo que cada centímetro equivale a 10 kilómetros. Pero además, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que además de que cada centímetro equivale a 10 kilómetros, este centímetro equivale a 10 kilómetros, la longitud total del terreno es de 40 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el primer segmento nos dice la escala, la equivalencia. Un centímetro igual a 10 kilómetros. Y toda la barra, ¿qué me dice? La longitud total del terreno. ¿Sí? En este caso, la escala lo están poniendo en un talón aparte, ¿sí? Como esto de aquí, ¿no? Entonces acá, un centímetro equivale a ¿cuánto? A 10 kilómetros, pero acá hay un 10 y acá hay otro 10. ¿Por qué? Porque, vamos a borrar, en este tipo de barra, ya acá me están dando la escala. Me están diciendo que un centímetro equivale a 10 kilómetros. Pero a partir de 0, me están diciendo la longitud total del terreno. En este caso, la longitud total del terreno es 30. En cambio, en este de aquí, desde 0, ¿cuánto era? 40. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de representar gráficamente la escala. ¿Sí? Bien, una pregunta. Si un centímetro equivale a 10 kilómetros en esta escala gráfica, ¿cuál es su escala numérica de esa gráfica? ¿Cuál es la escala numérica de esa escala gráfica? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que convertir esta escala gráfica en escala numérica, ¿sí? Y hemos dicho que estos son centímetros. Un centímetro equivale a un millón, son centímetros, todos son centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir estos 10 kilómetros, los tengo que convertir a centímetros, ¿correcto? Entonces, ¿a cuánto equivale? Este de aquí es este de aquí, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Perfecto. Bien. Nadie es equivocado, ¿no? Entonces, ahí me estoy pasando, equivale a 10 kilómetros, ¿no? Muy bien. Está exacto. Yo lo que tengo que convertir es los centímetros a qué? A kilómetros, nada más. ¿Ya? Fácil, ¿no? Porque entonces le aumento ¿cuántos ceros? 5 ceros, ¿ya? Si yo quiero convertir los kilómetros a centímetros, le voy a aumentar 5 ceros. Si quiero convertirlo a metros, solo 3 ceros. Pero si quiero convertirlo a centímetros para hallar la escala, entonces tengo que aumentarle acá los 5 ceros, ¿no? Igualmente, si quiero convertir los centímetros a kilómetros, entonces le quito los aumentos. Si quiero convertirlo a centímetros, le quito si quiero convertirlo a kilómetros. ¿Sí? ¿Cuál es la equivalencia? A ver, para terminar esta parte, ¿cuál es la equivalencia en una escala gráfica de esa escala numérica? Ahora la escala numérica quiero que lo conviertan en escala gráfica. Vamos a convertirla en escala gráfica.
Entonces, ¿qué hago? Si le quito 2 ceros, es metros, ¿no? Donde entonces 1 centímetro equivale a 11.500 metros. Pero yo quiero kilómetros. 1, 2, y le pongo la coma acá. ¿Cuánto es? 11,5, ¿qué? Kilómetros. ¿Correcto? Entonces, en la escala gráfica, la escala numérica equivale a un, ¿qué? A un 1 equivale a 11,5 kilómetros. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces solamente tengo que aumentar, correr 5 ceros, si hay un 5 ya corro la coma, y de lo contrario, entonces si me piden lo otro, le aumento. Le quito o le aumento. Fácil, ¿ah? ¿Por qué? Porque para problemas de escala, lo primero que tengo que aprender es a convertir, ¿ya? A convertir los centímetros a metros o a kilómetros y los kilómetros a metros o a centímetros, depende de lo que me pidan, ¿sí? En el problema de escala. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a problema de escala, ¿ya? Entonces, si ustedes ya saben convertir, no habrá problemas. Entonces, para calcular la escala, dice, se tiene en cuenta 3 valores: la longitud del terreno, la longitud en el mapa y la escala empleada, ¿sí? Todo se puede resumir en lo siguiente, ¿no? Tenemos entonces 1 sobre X. ¿Qué es 1 sobre X? Es la escala, ¿sí? Luego tenemos a DM. ¿Qué es DM? DM es esto de aquí, es la distancia en el mapa, ¿sí? ¿Y qué es DT? DT es la distancia en el terreno, ¿sí? Entonces, tenemos aquí esta formulita, ¿no? Para resolver todos los problemas de escala, tenemos que tener en cuenta esta fórmula. 1 sobre X es igual a DM sobre DT, ¿sí? Bien. Supongamos que aquí hay un problema en el cual me piden hallar la distancia en el terreno, ¿sí? No me han dado este dato, lo tengo que hallar. Entonces reemplazo, ¿no? Me dan la escala, que es, aquí tenemos 1.500.000, ¿sí? Me dan la escala y me dicen y me preguntan 4 centímetros en el mapa, ¿a cuánto equivale en el terreno? ¿Sí? 4 centímetros en el mapa, ¿a cuánto equivale en el terreno? Entonces, esto es solamente algo básico, ¿no? Una operación básica en matemática. No es como la que le van a venir al examen de matemática, por cierto, ¿no? Y realizo mi regla de 3 simples y luego ya tengo la respuesta y luego convierto. Le quito los 5 ceros y tengo la respuesta, 60 kilómetros. Me pueden pedir hallar la distancia en el terreno, me pueden pedir hallar la distancia en el mapa o me pueden pedir también hallar la escala, ¿ya? Entonces me pueden pedir cualquiera de las 3. Algo interesante, si no me acuerdo la fórmula, no me acuerdo si de M va arriba, va abajo, ¿qué? Entonces, acuérdense que la escala es una razón de equivalencia. Por lo tanto, si yo hago así, 1 es igual a 1, 500.000, ¿no es cierto? Acá tenemos cuántos ceros será. Ya supongamos que sea esto, ¿ya? Entonces, creo que me falta un cero más, ya está. Entonces, 4, ¿a cuánto equivale? Igual, te va a salir lo mismo sin necesidad de fórmula, porque es una razón de equivalencia, ¿ya? Entonces, en realidad no se necesita la fórmula. Ahí está, por si acaso, algunos que les gusta trabajar con fórmula, otros utilizan la lógica matemática de equivalencia para resolver, ¿no? Cualquiera sea de las dos formas, igual les va a salir la respuesta, ¿ya? Entonces, porque acuérdense que la escala es una razón de equivalencia. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces, si está clara la explicación, ahora le toca a ustedes, ¿ya? Les toca a ustedes. Y me van a resolver este problema. Muy bien. Lean detenidamente, resuelvan y contesten.
Muy bien, por cuestiones de tiempo, vamos ya a dar la respuesta. La mayoría, ya más de la mitad ha resuelto. Veamos. Bien, el 89% de ustedes contestaron la alternativa C, ¿no? Vamos, ¿qué es la respuesta, no? Era 8 kilómetros. Algunos me pusieron 800 centímetros, ¿no? Hay uno y 800 metros. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Solamente se trataba de convertir, ¿ya? De convertir. Veamos. Bien. Nos dice que la escala era 1:50.000, ¿correcto? Y que la distancia en el mapa entre el Parque Selva Alegre y la Plaza de Armas era 16 centímetros. ¿Ya? Entonces, si 1 es igual a 50.000, ¿no es cierto? Entonces, 16, ¿a cuánto equivale? Que es lo mismo con la fórmula, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos era válido. Multiplicaba entonces 50.000 por 16 centímetros, ¿no? Todo está en, esto es centímetros, esto es centímetros y esto es centímetros. Entonces la respuesta me salía en centímetros, ¿sí? Ahora, estos centímetros tenía que convertirlos, ¿ya? Y si los convertía a metros, me salía 8.000 metros. No había ninguna alternativa que diga 8.000 metros, ¿no es cierto? Entonces, si quito 2 ceros, lo he convertido a metros. Y si le quito 3 ceros, ya lo convierto a ¿qué? A kilómetros. ¿Ah? Acuérdense que un metro, para los que se han equivocado, un metro tiene 100 centímetros. Correcto, 100 centímetros, 2 ceros. Y un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros, 3 ceros. ¿Sí? Entonces, si yo convierto los centímetros a metros, tengo que quitar solo 2 ceros, no 3 ceros, como algunos lo han hecho. ¿Ya? Y si quiero convertir los metros a kilómetros, le tengo que quitar 3 ceros o correr 3 espacios a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ahí nomás. El problema ha sido la conversión. ¿Ya? Yo creo que todos están bien en la fórmula o en la regla de 3 simples. El problema es a la hora de convertir. La respuesta era 8 kilómetros. Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. Hemos terminado escala, hemos terminado mapas y vamos a pasar ahora a lo que es la carta. Ya vamos a entrar a otro documento cartográfico. Una carta topográfica es un documento, escuchen bien, que representa áreas medianas a escala mediana. Creo que no aparece por ahí, ¿no? Entonces, no sé si también lo dice la separata, cheque, si no anoten, ¿no? Es un documento cartográfico que representa áreas medianas que utiliza escala mediana, no como los mapas que utilizan escalas pequeñas, ¿no? Bien, muestra fundamentalmente planimetría, o sea, todo lo que es planos, altimetría, altitud, ¿sí? De las zonas. Además, considera la toponimia, que son los nombres de los lugares, ¿sí? La cuadrícula, que es la proyección, todo lo que es la proyección, latitudes, longitudes, y mi información marginal que yo les decía que va afuera, ¿no? Complementaria del mapa, ¿no? Que va al exterior, ¿sí? Contienen latitudes, entonces, longitudes y altitud. ¿Cuál es la novedad en este documento que no tienen los otros, los mapas? Y es que nos muestran altitud. Y la altitud la representan a través de ¿qué? Lo representan a través de unas líneas equidistantes llamadas curvas de nivel, como las que estamos observando en esta parte de la carta, ¿no? Entonces se le llama curvas de nivel, ¿sí? ¿Y qué son las curvas de nivel? ¿Ya? ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel, en primer lugar, son líneas equidistantes que unen puntos del terreno con igual altitud. Uy, ¿qué pasó con mi batería? Ahí está.
Ahora sí. Ya está. Se había desconectado el cable. Bien, entonces, repito, unen puntos de igual terreno, de igual altitud, ¿sí? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si hay un punto A, voy a agrandarlo para que ustedes puedan ver. Si acá hay A, B, C, y se encuentran en esta línea, quiere decir que todos tienen la misma altitud. ¿Y qué es la altitud, chicos? La altitud es la distancia de un punto con respecto al nivel del mar, que no es lo mismo que altura, ¿correcto? Yo tengo una altura de 1,72 m, esa es mi talla, ¿no? Esa es mi altura. Pero una cosa es la altura y otra cosa es la altitud, que es la distancia de un punto con respecto al nivel del mar. Entonces, esta curva de nivel me está indicando, ¿no?, que, por ejemplo, acá dice 1200, quiere decir que todos los puntos en esta línea tienen la misma, ¿qué?, altitud, ¿correcto? Bien, estas líneas, dice, pueden ser hipométricas si representan la superficie continental, o sea, si está en la superficie del continente, o batimétricas cuando representan el relieve submarino. Y algo interesante, las cotas, o sea, los valores numéricos, cuando son batimétricas, estos valores van en negativo. Si todos van en negativo cuando son batimétricas y están bajo el nivel del mar. En cambio, las hipométricas pueden ser positivas o también pueden ser negativas si se encuentran una depresión, por ejemplo, como la de Bayoa, ¿no? Se encuentra bajo el nivel del mar. Está en el continente, pero está bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces, las cotas pueden ser positivas o negativas. ¿Y qué es una cota? Veamos, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de las curvas de nivel? En primer lugar, toda curva de nivel tiene un valor numérico, que es este de aquí. Este se le conoce como cota, ¿no? Las cotas, que son puntos con determinada altitud, ¿sí? Entonces, como les decía, todos los puntos ubicados en una misma curva tienen la misma altitud o la misma cota, que es el valor numérico de altitud, ¿sí? Esto, entonces, ¿cómo se lee? Se lee que esta curva se encuentra a 40 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre el nivel del mar. ¿Qué más tiene una curva de nivel? Tiene lo que se conoce como zona, ¿sí? Como zona. ¿Ya? La zona es el área comprendida entre dos curvas de nivel. Aquí tenemos la zona A, la zona B, la zona C y así, ¿correcto? ¿Qué más? Vamos a agrandarlo. Ahí vamos a mostrar. Bien, ¿qué dice? Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí o coincidir, salvo en caso del acantilado rocoso. Una de las propiedades es que las curvas, como son cotas de altitud, se tienen que mantener separadas, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Se observa, aunque se ve borroso, pero se llega a notar, ¿no?, que se han juntado, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se han juntado? ¿No? Se han juntado porque allí hay un acantilado, ¿sí? Hay un acantilado. ¿Y por qué? Porque, mire, supongamos que el relieve por acá sea así, pero aquí cae estrepitosamente, acá está el mar, ¿sí? Entonces, cae. Y entonces al caer, cuando uno corta las cotas, ¿no? Va a cortar las cotas, entonces va a notar que estas, a la hora que se achatan, se juntan todititas en el plano, ¿ya? Es diferente a que cuando es un relieve, pues, con suave pendiente,
¿no? Entonces esto está así, vertical, y entonces estas cotas cuando yo las bajo al plano, se me juntan todas, ¿no? Y se juntan si es que sí hay una caída, una fuerte pendiente como es el acantilado. Bien, seguimos. ¿Qué otras propiedades tienen? Sí, vamos a achicarlo para que volvamos al origen. Bien, ¿qué otra propiedad tiene la curva de nivel? Bien, una curva de nivel puede mostrar altitudes o puede mostrar ¿qué? Depresiones. ¿Sí? Esto es una montaña y esto es una depresión. ¿Cómo me doy cuenta para el examen si es una montaña o una depresión? Pues bien, si la curva más cerrada, que es esta de aquí, la bajo y está aquí en el centro. Si la curva más cerrada tiene la mayor cota, entonces es una elevación. ¿Se dan cuenta? En cambio, si la menor cota, que es 5, acá debería estar 5, ¿no? Que es esta de acá. Si la menor cota ahora es la curva más cerrada, entonces es una depresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, rápidamente me voy a dar cuenta en el examen. Si la cota, la menor cota, es la curva más cerrada, entonces es una hoya, una depresión, una laguna, ¿sí? Una albúfera, ¿sí? Cerca a la costa, ¿ya? El lago Titicaca, la laguna Yanganuco, la Bayover, ¿no? Las albúferas de medio mundo en Huacho, por ejemplo, todas son depresiones. Y entonces ya saben ustedes cómo identificar una elevación y una depresión. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos entonces? Para terminar, las propiedades de las curvas de nivel. Si las curvas están separadas, hay pendiente suave, o sea, suave pendiente. ¿Cuándo se dice que hay una suave pendiente? Cuando la inclinación, pues es casi no hay inclinación, ¿sí? Entonces estamos hablando de una suave pendiente, ¿no? En cambio, cuando hablamos de fuerte pendiente, cuando la inclinación, pues es mayor, ¿correcto? Entonces, en este de aquí, si las curvas están separadas, quiere decir que hay una suave pendiente. En cambio, aquí las curvas están más juntas, entonces quiere decir que hay una fuerte pendiente. ¿Se dan cuenta? Las zonas son más amplias aquí. En cambio, aquí las zonas que son más angostas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos ya terminando geografía. Y tenemos ya por último los planos. ¿Sí? ¿Qué son los planos? Los planos son representaciones cartográficas, escuchen bien, a escalas grandes, ¿sí? Y representan a escalas grandes una porción reducida de la superficie terrestre. Puede ser un centro poblado rural, puede ser una ciudad, puede ser un campo minero, o sea, son áreas mucho más pequeñas. Al ser el área pequeña, no tiene en cuenta la curvatura de la tierra, por lo tanto no requiere de control geodésico, es decir, no necesita proyección, ni cilíndrica, ni con nada, no necesita porque el área es muy pequeña, ¿sí? No se necesita entonces proyecciones, ¿ya? Contiene información detallada, ¿sí? Muy detallada de parques, avenidas, distritos, barrios, iglesias, cementerios, estadios, ¿no? Etcétera, etcétera. Centros comerciales, ¿no? Etcétera. Y además tenemos dos tipos de planos. Los planos planimétricos, por ejemplo, este es un plano planimétrico, ¿ya? Y coroplético porque además usa colores, ¿sí?
además de planimétrico, por el arte escoroplético. Y tenemos los topográficos, ¿sí? Un plano topográfico es aquel que incorpora cotas y curvas de nivel, como hemos visto en las cartas, ¿no? Pero, y entonces ustedes dirán, y profesora, ¿cómo lo diferencio entonces de una carta topográfica de un plano topográfico? Entonces, la diferencia, ¿dónde está? Aquí, principalmente en que ustedes se van a dar cuenta en el examen por la escala, si es grande o mediana. Las medianas son cartas, los planos 1/20,000, 1/25,000, 1,1000, ¿correcto? Son escalas grandes. Estos planos entonces se les conoce con un nombre de ¿qué? De topográfico, los que contienen cotas y curvas de nivel. Ok, Natalia, la cota es el valor numérico, ¿sí? El valor numérico. Ya, esto es la cota, el valor numérico de altitud, lo que me indica a qué distancia está con respecto al nivel del mar. En una curva ya se nota aquí, miren. Entonces, y aquí, acá lo vamos a ver, 1200, ¿ya? Esta es la cota, entonces, 1200, 1150, 1100, además, miren, mantienen 50 metros de distancia a la hora de diseñarlo, ¿no? Puede ser cada 100, cada 50, cada 1000, dependiendo, ¿no? La elección del cartógrafo. Esa es la cota. Muy bien. Ahora sí, contestamos la siguiente pregunta. Vamos a hacer la encuesta. ¿Sí? Resolvemos el ejercicio número 4. Les recomiendo no leer tan rápido, ¿sí? Por lo que hay varias alternativas. Tómense tu tiempo para leer siempre en el examen, porque si leen muy rápido se pueden equivocar. Muy bien, vamos a dar la respuesta. Ya la mayoría ha trabajado, ¿sí? Bien, el 53% contestó la letra D, el 25% la C. De todo hay, ¿no? Tenemos de todo. A ver qué pasó. Vamos a analizarlo rápidamente.
Dice, para la representación de una carta topográfica se utilizan las curvas de nivel para establecer la altitud del relieve. Con relación a esta última, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. En los acantilados rocosos, las curvas de nivel no pueden cortarse. ¿Qué hemos dicho? Que las curvas no pueden cortarse al revés, salvo en los acantilados, Entonces, sí, en los acantilados sí se puede cortar, que es la única excepción, ¿correcto? Por lo tanto, ¿esto qué era? Era falso, ¿correcto? Era falso, la primera era falsa, porque en el único lugar donde sí pueden cortarse es en los acantilados, ¿sí? Las cotas son los puntos que unen a zonas de igual altura de un lugar, ¿correcto? Bien, yo que les dije, no es lo mismo altura que altitud, ¿ya? No es lo mismo altura que altitud. Ahí yo les digo para que no caigan. Incluso les dije, yo mido 1,72 de altura, pero no es lo mismo que altitud. La altitud es la distancia de un punto con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, también era falso. Miren, aquí le han hecho la trampa, les han puesto, ¿no? Por eso que digo, tómense su tiempo para leer, chicos, ¿ah? Ahí, miren, ahí para que caigan, ¿no? En las depresiones, las curvas de nivel más cerrada tienen menor cota que las contiguas. Acuérdense, ¿no? Que yo les había mencionado, voy a retroceder aquí, ¿no? Si la curva más cerrada tiene menor cota, entonces, ¿qué es? Una depresión, que las contiguas, o sea, que las otras que ya tienen mayor cota, ¿correcto? Entonces, ¿qué era? En las depresiones, las curvas de nivel más cerrada, o sea, la más chiquita, tienen entonces menor, nivel más cerrada tiene menor cota que las contiguas, ¿sí? Y la equidistancia de curvas de nivel se elige en función de la carta y naturaleza del terreno, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál era? Era la D, chicos, ¿ya? Bien, resumiendo aquí, ya la respuesta, tenemos, resumiendo ya, la 1, la B para la casa, la 2, la A, hemos trabajado las dos últimas, C y D. Muy bien, vamos a dejar geografía cívica, hoy día es corto, cortísimo. Y vamos a entrar a educación cívica. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos a nivel internacional con los que contamos para la defensa de los derechos humanos? ¿Sí? En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue adoptada en la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 y consta de 30 artículos. Es el primer instrumento, ¿sí? En esta declaración, pues, se consagran todos estos derechos que hemos hablado en la clase pasada y que se encuentran en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? A la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, nacionalidad, libertad de conciencia, pensamiento, expresión, reunión, asociación, trabajo, educación, cultura, etcétera. Obviamente no les vamos a preguntar pues que memoria todos los derechos, porque ya ustedes saben que se encuentran en el artículo 2 de nuestra Constitución, pero deben de recordar que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra las 3 generaciones de derechos, ¿no? Los de primera, segunda y tercera generación. No se encuentran aquí los de cuarta generación, ¿sí? Bien, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos los pactos internacionales, ¿sí? Que son 2. El Pacto de los Derechos Sociales Culturales y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Los pactos y la Declaración Universal
forman lo que se conoce como Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? En su conjunto. Todos estos documentos, 3 documentos, forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. La diferencia jurídica entre ellos es que la declaración es voluntaria, mientras el país que firma ya los pactos se encuentra jurídicamente obligado, porque es que es un documento vinculante, quiere decir que el Estado que se firma el pacto se encuentra obligado a respetar, promover y respetar los derechos humanos, ¿sí? Bien, estos derechos de primera generación y segunda generación cuentan con estos pactos, pues, ¿no? Y estos pactos fueron aprobados en 1966 y entraron en vigencia en 1976. Ambos pactos, en su primer artículo, afirman que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y a la libertad de elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural, ¿sí? Entonces, acuérdense para el examen que estos 3 documentos forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, también conocida como Carta de la ONU, ¿sí? Carta de la ONU. ¿Cuáles son vinculantes? Acuérdense los pactos. ¿Cuál es voluntario? La declaración. Bien, ahora entremos a los organismos. ¿Cuáles son los organismos internacionales de protección de los derechos humanos? ¿Cuál es el máximo organismo? Es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta corte está integrada por 15 magistrados elegidos para un periodo de 9 años, inclusive pudiendo ser reelegidos, ¿sí? Pudiendo ser reelegidos, ¿ya? Bueno, actualmente es un francés, un jurista francés, quien pues está a la cabeza de este organismo internacional. ¿Cuál es su función principal? Es un tribunal judicial, ¿sí? Por lo tanto, entonces tiene una función primero contenciosa, ¿ya? Una primera función que es contenciosa, o sea, se somete a juicio un caso y toma decisiones, ¿no? Y sus fallos, ojo, sus fallos son inapelables, ¿ya? Cuando la Corte falla y decide conforme al derecho internacional, sus fallos son inapelables para los países. Lo único que le toca al país es acatar, ¿sí? Entonces tiene en primer lugar para el examen, acuérdense, una función contenciosa, porque es un tribunal y emite fallos, y sus fallos son inapelables. ¿Cuál es la segunda función? Consultiva, es un órgano consultivo, ¿sí? Es la segunda función. Entonces, primero, sentencia, emite sentencias, fallos inapelables, función contenciosa. Y la otra función es consultiva, de tal manera que la Corte sirve de elemento de interpretación del derecho internacional. ¿Quién recurre a la Corte? Algo interesante, anótenlo. ¿Quién recurre a la Corte? Los estados. Nadie más puede recurrir a la Corte. Ninguna persona, ninguna institución de la sociedad civil no puede. Quienes recurren a la Corte son los estados a nombre de la nación, ¿sí? Su principal, entonces, objetivo es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales que puedan conducir al quebramiento de la paz, ¿no? Recordemos que históricamente, durante el gobierno de Ollanta, pues la Corte emitió pues una sentencia histórica para el Perú que nos permitió recuperar, pues, ¿no?, algo de entonces de nuestro mar peruano, no todo porque esto no nos devolvió, ¿no? El triángulo interno, parte del triángulo interno y todo el triángulo externo fue reconocido para el Perú en un fallo histórico de La Haya, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí?, tiene su punto de partida, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, ¿ya? Esta convención fue suscrita en 1969 y es un documento, ojo,
vinculante. ¿Qué significa vinculante? Obligatorio para aquellos estados que han suscrito, como el Perú, la convención. ¿Ya? Es vinculante, es obligatorio. Cuenta con 2 instituciones, ¿no? Para, digamos, hacer cumplir los artículos que digamos, que estipula esta convención. El artículo 26 dice la obligación para los estados parte del desarrollo progresivo de los derechos. Por lo tanto, para hacer cumplir el artículo 26 es que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Bien, hablemos de estos 2 organismos que siempre preguntan en los exámenes, por si acaso, ¿ya? Vuelve a repetirse la pregunta, la voltean, la mueven, pero ahí casi siempre sale, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre comisión y corte? Son 2 instituciones muy importantes. La Comisión Interamericana surgió en 1959, incluso miren, antes de que se suscribiera la convención, o sea, es más antigua, ¿no? Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de promoción y protección y observancia de los derechos humanos, ¿ya? De promoción, protección y observancia de los derechos humanos en el continente americano. O sea, está observando, está vigilante, ¿no? Para que los estados, ¿no? Los estados, pues, asuman la responsabilidad de protección de los derechos humanos. ¿Cuál es su función principal? Dice, su función principal es estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, ¿ya? Para lo cual, entonces, esta comisión envía sus observadores a diferentes países, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones, por ejemplo, ¿no? Para garantizar que la voluntad popular se refleje en las urnas, por ejemplo, ¿no? Y si hay denuncias de violación de derechos humanos, la comisión se encarga de recepcionar, ¿ya? Y añadan, por favor, ahí en la separata, es la comisión quien recepciona las denuncias de violación de derechos humanos de los estados partes de la convención, ¿sí? ¿Quiénes pueden acudir a la comisión? Las personas o entidades no gubernamentales, ONGs y grupos de personas individuales pueden recurrir a la comisión y presentar su denuncia de violación de derechos humanos, ¿no? En la sede en Washington. Una vez que la comisión ha recepcionado las denuncias, las analiza, las evalúa y si cree conveniente, entonces emite recomendaciones a los gobiernos de los estados miembros para que adopten las medidas para que se reponga el derecho, ¿no? Digamos, de la persona la cual ha presentado su caso. Además, también, si así no llegue, ojo, así no llegue ningún documento, si la comisión observa, como es un gobierno, es un instrumento o una institución observadora, se observa que en algún país se están cometiendo violaciones, también puede emitir recomendaciones, correcto, por propia iniciativa de la comisión. Entonces, ¿quiénes recurren a la comisión? Las personas y en ONGs, ¿no? Grupo de personas. Bien, luego tenemos la Corte Interamericana. La Corte sí es un tribunal, es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, ¿sí? ¿Qué funciones cumplen? Las mismas que cumple la Haya, ¿no? A nivel mundial. Es decir, es un organismo que examina y emite sentencia, por lo tanto tiene una función contenciosa en primer lugar, ¿sí? Entonces es un tribunal. Y sus fallos, además que sus fallos son definitivos e inapelables, ¿no? Al igual que la Haya, ¿sí? Son tribunales en materia de derechos humanos. Y la otra función es consultiva, ¿no? Entonces se puede, digamos, el Congreso peruano puede solicitar, consultar en materia de derechos, ¿no? Internacionales. A la Corte sí, porque representa al Estado, ¿no? Y emite opiniones también como clara interpretación de los derechos humanos a nivel internacional, ¿sí? Pero, ¿quiénes pueden recurrir a la Corte?
solo pueden recurrir a la Corte directamente los estados partes de la convención y la comisión. ¿Qué comisión? Esta de aquí, la comisión. Tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte, no las personas. Entonces, ¿cómo llegamos? Entonces, ¿cómo llega un caso de una persona, Ani Leandro? ¿Cómo llega mi caso a la Corte? La comisión es quien deriva el caso a la Corte si cree conveniente. Entonces, la comisión emitió una recomendación al Estado, pero el Estado hizo caso omiso, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace la comisión? Deriva el caso a la Corte. Una vez que la Corte recepciona, apertura, pues ya, ¿no? Apertura, llamémosle el juicio, ¿no? Bueno, el Perú, en realidad en la historia del Perú nunca ha ganado ni un juicio a la Corte, en la Corte, ¿no? Y cuando la Corte emite un fallo es inapelable, entonces al Perú no le ha quedado otra que entonces acatar las disposiciones de la Corte. Correcto. Entonces, recuerden bien, ¿sí? Que la Corte no recepciona, solo la comisión, y sus fallos son que inapelables, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos a nivel de América? Tenemos la Carta Democrática Interamericana. Esta carta fue suscrita un día que para el mundo fue una conmoción. ¿Se acuerdan? Un 11 de septiembre del 2001. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan? Ajá, el atentado contra las Torres Gemelas. El secretario general de Estados Unidos tuvo que salir intempestivamente de la reunión. La carta se suscribió, él la firmó y de inmediatamente se fue. Después ya cada representante de la OEA aquí en Lima expuso, ¿no?, sus puntos de vista sobre el derecho, pero ya se había suscrito la carta, debido a que el secretario general de Estados Unidos se enteró, pues, del atentado, ¿no? Bien, esta carta, pues, significa una definición sustantiva de la democracia. Su finalidad, pues, es justamente crear mecanismos para que la OEA responda ante la violación de derechos humanos por parte de los estados. Recuerden que salíamos, pues, de una dictadura de 10 años en el Perú, que era la dictadura fujimorista. Esta carta consta de 28 artículos, ¿ya? De 28 artículos. Y uno de los más importantes es el artículo 21. Cuando se invoca al artículo 21 de la carta, ¿sí? Entonces, que ya en la historia de esta carta se ha invocado 10 veces, entonces se reúne en pleno la OEA para analizar los casos de violación denunciados en algún país parte. Pero para que se sancione a este país se necesita el voto de los 2/3, ¿no? Muchos me preguntan, ¿y en el caso de Venezuela qué pasa? Es que no se llega a los 2/3. Lastimosamente no se llega a los 2/3 para suspender de la OEA a Venezuela, que es lo que dice la carta, ¿no? Entonces, porque obviamente Maduro tiene amarrado a varios países con ayudas económicas, ¿sí? Una persona jurídica es una institución, una empresa. ¿Sí? Nosotros somos personas naturales. Una persona en jurídica, en economía, es una empresa, ¿sí? Es una empresa, ¿ya? Entonces, cuando tú creas, tienes tu RUC, ya eres una persona jurídica, ¿no? Una institución jurídica, pues ya es las Cortes. Bien, y para terminar, finalmente, en el Perú tenemos los organismos también que promueven la protección de los derechos humanos. El más importante organismo de la sociedad civil en el Perú, no del Estado, sino de la sociedad civil en el Perú, es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta coordinadora en realidad es una coalición de organismos de la sociedad civil, que son 82, ¿sí? Que trabajan para la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Yo les he colocado aquí algunos con sede en Lima, como el Manuela Ramos, movimiento, ¿no?, que defiende a las mujeres,
¿no? Amnistía Internacional, que al ser internacional, pero tiene una sección peruana aquí. El IDL, han escuchado hablar de IDL, reporteros con gorrite a la cabeza, ¿no? Entonces, el Instituto de Defensa Legal, ¿no? La Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por ejemplo, SONADET, entre otros, la Asociación Pro Derechos Humanos, en fin, son 82 organizaciones. Pero no se olviden que además a nivel del Estado también tenemos organismos que se preocupan por la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Y el máximo organismo pues es nuestra Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces aquí no está, pero porque vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo ya específicamente en otra clase, pero la Defensoría del Pueblo es quien encabeza esta defensa a nivel del Estado. También está Indecopi, ¿no? Que ahorita está viendo los recibos de luz, ¿no? Los recibos de luz de Enel, del sur, que se pasaron, ¿no? Entonces, ellos están actuando en defensa del consumidor, por ejemplo, Indecopi. O tenemos la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, que protege, por ejemplo, a los ahorristas. Entonces, a nivel del Estado, también tenemos instituciones importantes. Muy bien, con eso hemos terminado, ¿sí?, la clase de hoy.